Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Umeborah, reposo, paz y bendiciones en el maravilloso y poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, hermano. Hoy estamos estudiando la parashá, la porción número 31, Emor, que significa habla, y se encuentra en Vayikra, Levítico 21, 1 al 24, 23. Vamos a estar leyendo algunos versículos de esta parashá en el capítulo 23 de Levítico 23, Vayikra 23. Habló Yahvé a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será Shabbat, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de Shabbat es de Yahvé en donde quiera que habitéis. Aleluya. Este capítulo 23 de Vayikra, de Levítico, es un capítulo central porque en él se encuentra la ordenanza del Eterno para la celebración de todas las solemnidades, comenzando con el Shabbat. Es tan importante el Shabbat, que es lo que el Eterno menciona primero, ¿no? En esta descripción, en todas estas ordenanzas sobre la celebración de las solemnidades, el Shabbat se menciona primero. Es tan importante el Shabbat que el Eterno lo menciona y lo deja estipulado en la Saseret Hadibrot, en las 10 palabras o en los 10 mandamientos. Recordemos que el Shabbat es el 4º mandamiento. Entonces el Shabbat representa en su totalidad a todas las solemnidades anuales, a todas las solemnidades que serán descritas en todo el capítulo 23 de Vayikra, en todo el capítulo 23 de Levítico. Entonces, el Shabbat es el séptimo día de la semana, en el orden de la semana de la creación, en el orden establecido de los tiempos del Eterno desde la creación. Como recordatorio, el calendario del Eterno es un calendario lunisolar, se rige tanto por la luna como por el sol, es decir, las fases de la luna, y también por las estaciones a lo largo del año. Ejemplo de ello, Pesach, la solemnidad de Pesach, que significa pasar por alto, tiene que ser celebrada siempre en la estación de primavera. No puede moverse a otra estación. Si el calendario fuera solo lunar, entonces Pesach se movería de estación a lo largo del año. Pero como hay un balance, hay un equilibrio, es lunisolar, entonces rigen tanto las fases de la luna para el principio de los meses, en este caso la luna nueva, y las estaciones para la celebración de las solemnidades a lo largo del año. Es decir, el pueblo de Israel fue libertado de Egipto en la estación de primavera. Entonces, anualmente, nosotros como pueblo de Israel tenemos que recordar la liberación de Egipto. ¿Cuándo se recuerda la liberación de Egipto? En el tiempo de primavera. En este caso, en el hemisferio norte. Entonces, ese es el orden y la configuración del tiempo del Eterno.
del calendario del Eterno, establecido desde el principio, establecido desde Bereshit, Génesis 1:14. Génesis, Bereshit 1:14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las Moadim, como hemos estudiado, es decir, no solo las estaciones, las 4 estaciones, sí, sino también las solemnidades del Eterno. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahora, si está establecido desde el principio de la creación, el Eterno dejó estipulado los tiempos, las solemnidades, la celebración de las solemnidades desde el principio de la creación. El hombre no puede cambiar ni puede oponerse a lo que el Eterno ya estableció en su palabra. Aunque sabemos que en la profecía, según Daniel 7:25, se levantaría un hombre que hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría, y pensaría en cambiar los tiempos, es decir, las fiestas solemnes y la Torá. Sabemos que cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel, que habla de las bestias que representan los imperios de la antigüedad, se refiere, en el caso de este hombre que se levantó, habló palabras contra el Altísimo, se refiere al emperador romano Constantino, que en el concilio de Nicea en el año 325 decretó que la celebración de Shabbat iba a ser cambiada por el domingo, y que la celebración de las solemnidades, por ejemplo Pesach, ya no lo celebrarían como está ordenado en la Torá, sino que ellos mismos establecerían sus propias normas y sus propias costumbres. Es decir, cambiaron totalmente el diseño de la Torá, el orden de la Torá, el mandamiento de la Torá por sus propios argumentos. Como la base de las enseñanzas de Yeshua se encuentran en la Torá misma, y esto lo podemos ver en Yohanan, en Juan 5:46. Y 47. Yohanan, Juan 5:46 y 47. Porque si creyeseis a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si creyeseis a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿A quién se aborda en los escritos de Moshe? ¿A quién se refiere Moshe en sus escritos en la Torá? ¿A qué personaje apuntan los escritos de la Torá? A Yeshua HaMashiach. Y luego vemos en Lucas 24 que luego de resucitado Yeshua, es decir, luego de haber muerto clavado en la cruz,
luego de haber muerto crucificado. Yeshua, al resucitar, sigue manteniendo la postura de que sus enseñanzas, de que su ministerio está basado en la Torá. Es decir, no ha cambiado en ningún sentido el hecho de que el cumplimiento de la vida de Yeshua en su totalidad está basado en la Torá. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Versículo 46 del mismo Lucas 24. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, la base de las enseñanzas de Yeshua en su vida fue la Torá. La base de las enseñanzas de Yeshua después de resucitado sigue siendo la Torá. Y nadie puede cambiar este principio. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moshe, es decir, Yeshua, enseñándole a los discípulos rumbo a Emaús, y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, como seguidores de Yeshua, estamos llamados a obedecer la Torá, a celebrar lo que Yeshua celebró, a guardar lo que Yeshua guardó, a vivir como Yeshua vivió. Lucas 4:16 en adelante dice que Yeshua vino a Nazaret, donde se había creado, y en Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, la costumbre de Yeshua de congregarse en la sinagoga no era en ningún otro día de la semana que no fuera Shabbat. Lo que está diciendo el texto, que la costumbre de Yeshua era congregarse los Shabbat. Y puntualmente el texto hace referencia de que iba a la sinagoga, es decir, el lugar de culto judío, el lugar de oración, el lugar de reunión, el lugar donde se celebra los Shabbatot, el lugar donde se celebran los Shabbatón, es decir, cada Shabbat de cada una de las solemnidades de Levítico 23. Ese era el lugar de reunión de Yeshua. Entonces, tiene que ser normal para los discípulos de Yeshua congregarse en una sinagoga, porque era normal para Yeshua congregarse en una sinagoga. Tiene que ser normal para los discípulos de Yeshua tener la costumbre de congregarse los Shabbat, es decir, de ir cada Shabbat a la sinagoga, porque eso es lo que nos está diciendo Lucas 4:16 en adelante. Sin embargo, vemos que siglos después de la primera venida de Yeshua, hubo una separación de las raíces judías, hubo una fundación de una religión que se mezcló con el imperio
romano, y que más bien fue iniciativa de un emperador romano crear este mega sistema religioso, aparte de las enseñanzas originales de Yeshua HaMashiach, aparte del fundamento original de las escrituras, porque en Nicea fueron removidos los fundamentos originales, fueron cambiados los fundamentos originales, fue sustituido el Shabbat por el domingo, fueron cambiadas las fiestas de Levítico 23, y hoy una inmensa mayoría desconoce las fiestas del Eterno, las solemnidades del Eterno, las solemnidades de Levítico 23, y en su lugar se celebra San Valentín, incluyendo hasta en congregaciones evangélicas protestantes, siendo que San Valentín está dentro del santoral católico. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y ahí se celebra en las congregaciones, y así sucesivamente a lo largo del año grecorromanos. Todos lo celebran menos las solemnidades que fueron establecidas por el Dios, por el Elohim que hizo los cielos y la tierra. Entonces vemos una enseñanza distinta a la de Yeshua. 2000 años después vemos una enseñanza diferente a la de Yeshua. Decía un rabino, mencionaba una frase: Jesús era un niño que iba a la iglesia todos los domingos. ¿Cuánta verdad hay en esta frase? Habría que evaluarla a la luz de las Sagradas Escrituras, porque sabemos que Yeshua iba a la sinagoga todos los Shabbat. Pero ¿cuál es la importancia del Shabbat? ¿Por qué la importancia del Shabbat? ¿Por qué la insistencia del Shabbat y de las 7 solemnidades de Levítico 23? Y cuando hemos estudiado, amados hermanos, todo el panorama profético, todo el movimiento profético del Eterno, desde antes de la creación inclusive, en la creación, con Israel, como pueblo sacerdotal, que le entrega las solemnidades para que las celebre y las enseñe y las transmita a los otros pueblos que habían de venir al conocimiento del Dios de Israel. Entonces vemos que tanto pasado, presente y futuro, el Eterno en los tiempos proféticos ha actuado de una manera evidente, de una manera que se deja notar. Es decir, siempre que se cumple una palabra profética del Eterno es en los tiempos de las solemnidades de Levítico 23. Cuando pasamos del Shabbat, que es la primera ordenanza de las solemnidades en Levítico 23, y luego en el versículo 4, 23:4 de Levítico, estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ahí tiene que ver la primavera, porque es en el mes de Aviv. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Yahvé.
No está diciendo que es de los hombres. Está diciendo que es de Yahvé. Y nosotros tenemos claro que al que le servimos es al Elohim de Israel, no a los hombres. Para los que escuchan en las transmisiones, usted no le sirve al pastor donde se congrega. Si es que en su congregación no celebran el Shabbat y las solemnidades, usted no le sirve al pastor donde se congrega, ni a la denominación donde se congrega. ¿A quién le sirve usted? ¿Le sirve a su denominación o le sirve al Dios de Israel? ¿Qué prima más? ¿Los mandamientos de los hombres? Porque los mandamientos de los hombres han quebrantado el Shabbat. Los mandamientos de los hombres han anulado el Shabbat. Ya hemos visto también en otras ocasiones que cuando Satanás se rebeló, donde quería sentarse era en el trono de las solemnidades. Él dijo en su corazón: en el trono de las fiestas solemnes me sentaré. Oye, estamos hablando del tiempo de la rebelión de Satanás. En el trono de las fiestas me sentaré. Fue lo que se propuso el enemigo. Y de esta manera fue derrotado. Entonces hay una lucha, amados hermanos, hay una guerra espiritual que el enemigo quisiera para sí las solemnidades. Y sabemos a quién le pertenece. Sabemos de quién habla las solemnidades. A quién se honra en las solemnidades. A quién se glorifica en las solemnidades. ¿Quién se presenta en la solemnidad? Y como hemos estudiado también en Apocalipsis 1, Yeshua se aparece a Yohanan nada más y nada menos que en medio de la menorá. Y la menorá representa el Shabbat y la menorá representa las 7 solemnidades de Levítico 23. Entonces ha habido una lucha. Desde que Hasatán fue expulsado, ha habido una lucha por las solemnidades. Y vemos cómo el enemigo las ha quitado aún de los creyentes en el Mesías. Porque lamentablemente hay mucha ignorancia. Y la palabra dice, el Eterno dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y porque desechaste ese conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces el Eterno no actúa como la mentalidad grecorromana cree que lo hace. El Eterno ha estipulado sus tiempos. Y sus tiempos son precisos. Sus tiempos son inequívocos. Las profecías se cumplen en los tiempos de las solemnidades. Hay una cita con el Eterno cada semana. El séptimo día es una cita con el Creador. El Shabbat es el reconocimiento de que Yahvé es el creador del universo, de todo lo que existe, visible e invisible. El que no celebra el Shabbat no está reconociendo al creador. Hola. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Pero es que yo lo alabo, es que yo le adoro, es que yo le honro, es que yo le glorifico. Pero ¿qué dice el profeta? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, lo puedes honrar con tus labios. Puedes decir que lo alabas, que lo glorificas, que lo bendecís,
que el exaltaje, etcétera, puedes cantar casi como los ángeles, pero el Shabbat lo estás honrando solo de labios y tu corazón. Le estás dando el tiempo del Shabbat que le pertenece a Él, que es para Él. Y de los Shabbatón a lo largo del año, como Pesach, que es tan importante. ¿Quién nos dio la salvación? Yeshua. Él es el Cordero. Todo lo que hizo nuestro pueblo Israel al sacrificar el Cordero en Mitzrayim, en Egipto, pintar los dinteles de las casas con la sangre del Cordero, celebrar el Seder de Pesach, todo encuentra su significado y su cumplimiento en Yeshua. Por eso que dice Yeshua ahí, de mí escribió Moshe. Todo lo que escribió Moshe lo escribió de mí. Eso nos debería de llamar la atención a nosotros que somos seguidores de Yeshua, de lo que contiene la Torá. Porque a la gente se le ha acostumbrado de que el Mesías solo está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que los creyentes en Jesús solo leen de Mateo a Apocalipsis. Pero esa es una tercera parte del libro, y las dos terceras partes, y el fundamento de este edificio, ¿dónde está? Que esa casa quedó en el aire. Porque en los evangelios dice, para que se cumpla lo que está escrito en la Torá. Y ya ves. Y subieron al templo para que se cumpliese lo que está escrito en la Torá. Y llevaron a Yeshua al templo para cumplir lo que está escrito en la Torá. Y vemos a Yosef y a Miriam como observantes de la Torá. Y vemos a Zeharia y a Elisheba, a Zacarías y a Elizabeth. Dice, y ellos andaban irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas. Eran judíos. Judíos observantes de la Torah. Entonces, ¿cómo era Yohanan Hamatí? ¿Cómo era Juan el Bautista? Si Zacarías, Zeharia y Elisheba dice que eran irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas. ¿Qué le predicaba Yohanan a Herodes? ¿De dónde le predicaba Yohanan a Herodes? De la Torá, ¿verdad? ¿Y qué le costó predicar la Torá? ¿Cuál fue el costo de Yohanan de predicar la Torá? Aleluya. Alábalo porque Yeshua vive. Y es del que está escrito, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Yahvé, enderezad sus sendas. ¿Quién fue el que le preparó el camino a Yeshua? Un predicador de la Torá. Hola, alábalo. Y serio, porque se le enfrentaba a Herodes y le decía, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Serio. Un predicador de la Torá. Aleluya. Esto la gente no lo viste, la gente puede leer 1000 veces de Juan el Bautista, pero ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Yohanan Hamadil? Y le está preparando el camino ¿a quién? Preparad el camino a Yahvé, enderezad su senda. Pero se le está preparando, predicando la Torah. ¡Arrepentíos! Hagan teshuvah. Recordemos que en hebreo es teshuvah. Vuélvanse a la Torah, vuélvanse al Eterno. Purifíquense, hagan tevilá, inmersión, como se conoce en Occidente, bautismo. Pero todo esto tiene que ver con la Torah.
No se puede predicar el arrepentimiento dejando a un lado la Torá. No se puede hablar de Yeshua dejando a un lado la Torá, porque Yeshua vino a enseñar la Torá. Cuando él va a la sinagoga de Nazaret y abre el sefer, el rollo de Yeshayahu, de Isaías, y lee el espíritu de Yahvé está sobre mí, y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y está haciendo esta proclamación. La hizo el martes, la hizo el miércoles, la hizo el jueves. No, el domingo fue. Estaban reunidos el domingo. No, señor. Estaban reunidos en Shabbat. Ahí lo dice el texto, Lucas 4:16. Estaban reunidos en Shabbat. Y Yeshua está leyendo la profecía y está diciendo: hoy, ¿por qué es importante el Shabbat? Hoy se ha cumplido esta escritura, dice Yeshua. Hoy se ha cumplido la escritura. Fíjense que tremendo, ¿no? Qué tremendo. Como el Eterno le dijo a Jonás respecto a los habitantes de Nínive. Ahí hay una multitud de que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y así está la gente el día de hoy, con la tecnología desarrollada, etcétera, el conocimiento, etcétera. No saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, porque la historia misma de la humanidad se desarrolla en base a la semana de la creación. Porque hay 6.000 años determinados para la humanidad desde Adán hasta el regreso de Yeshua HaMashiach. La gente cree que el Mesías ya vino, sus seguidores, más en Occidente, podemos decir. En general estamos de acuerdo que el Mesías ya vino. Y se predica que el Mesías viene por segunda vez. Pero todo esto, tanto la primera venida de Yeshua como la segunda venida de Yeshua, están supeditadas a las solemnidades del Levítico 23. Porque, como ya hemos dicho muchas veces, el plan de salvación está enmarcado en las solemnidades del Levítico 23. Entonces, la primera venida de Yeshua, Pesach, su muerte, Hag HaMatzot, panes sin levadura. Él es la matzá sin pecado. Bikurim, resucitado, la primicia de la resurrección, o el Omer Reshit. Shavuot, semanas, Pentecostés, el derramamiento del Ruach HaKodesh. Luego viene el verano, luego el otoño, y con el otoño las solemnidades de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y este segundo bloque, pero que están siempre dentro de las 7 solemnidades que se celebran en otoño, apuntan al regreso de Yeshua HaMashiach. Veamos algunos versículos, amados hermanos.
sobre Pesach, 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿Y cuánta gente se jacta? Y aún personas que dicen ser seguidores del Mesías. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué es la jactancia, hermano? Levadura. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ah, no, sé que mi denominación es la más grande del mundo. No se trata de eso. No se trata de eso. Es que mi iglesia es la más grande del mundo. Tampoco se trata de eso. No es buena vuestra jactancia. Yeshua dijo, no temáis, manada pequeña. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. ¿Cómo se hace la masa cuando se le echa levadura? ¿Usted ha visto esas personas que son de personalidad y carácter inflado? ¿Qué tiene esa persona de personalidad inflada? Levadura. Esa persona necesita descontaminarse. ¿Conoce esa persona a Yeshua? El pan sin levadura, la matzá. Nosotros sabemos que es una matzá, ¿verdad? Es plana, totalmente plana. No es inflada. Es que yo soy el mejor. Es que yo soy el más, y más, y más. Pero aquí hay solo un Elohim que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, y el Cordero sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza. Nosotros solo somos sus siervos. ¿Cuántos son siervos del Eterno? Aleluya. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pesach, ¿quién es la Pesach? Que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pesach? Es Yeshua. ¿Qué hacemos en Pesach? ¿Qué se tiene que hacer en Pesach? ¿Qué se tiene que hacer en Pesach? ¿Cuándo se celebra Pesach? ¿Se acuerdan de la introducción de los tiempos del Eterno? ¿Cómo fue establecida la semana? ¿Cómo fueron establecidos los días en Génesis? En Bereshit 1, porque de ahí viene todo. El fundamento. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Porque los días de 24 horas inician a partir de la caída del sol hasta la próxima caída del sol. ¿Dónde está establecido? En Génesis, en Bereshit, en la Torah. Entonces, para poder entender lo que Rab Shaul, lo que el apóstol Pablo está diciendo o escribió, tenés que tener de antemano ese fundamento. ¿Por qué es importante el Shabbat? Porque tenés que tener de antemano ese fundamento. Recuerda que el que está escribiendo es un rabino y lo está haciendo de forma rabínica. Nuestra Pesach, que es Mashiach, que es, no dice que dejó de ser, es. ¿Quién es Pesach? Yeshua es Pesach. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. El apóstol Pablo, el Rab Shaul celebraba Pesach, Matzah, claro que sí. Así que celebremos la fiesta
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, con mazot, de sinceridad y de verdad. ¿Y qué hacemos cuando ni siquiera saben qué es un mazot? Miren qué tremendo. Ni cómo se hace un mazot, ni cómo se elabora un mazot. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tremendo, hermanos. Tremendo. Es de ponerse a llorar. Es de ponerse a llorar. Porque la ignorancia es tremenda. Yeshua es un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Kefa, primera de Pedro 1:19. Yo lo voy a citar para ir avanzando. Porque su vida, desde la vida de Yeshua, estaba completamente libre del pecado. Hebreos 4:15. La muerte de Yeshua marca nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Romanos 8:2. Ese es el tema de la fiesta de Pesach, la libertad, amén. Entonces la muerte de Yeshua marca nuestra liberación del pecado. Matzah o Hag HaMatzot, la fiesta de panes sin levadura, Levítico 23:6, señala la vida sin pecado del Mashiach, del Mesías, ya que la levadura es símbolo de pecado. El cuerpo de Yeshua estuvo en la tumba durante los primeros días de esta solemnidad. Recordemos que él muere en Pesach, es sepultado antes del Shabbatón de Matzah y resucita en un Shabbat al amanecer. Entonces esos primeros 3 días correspondían a la fiesta de Matzah, a la fiesta de panes sin levadura. El cuerpo de Yeshua estuvo en la tumba durante los primeros días de esta solemnidad como un grano de trigo plantado, oiga qué tremendo, y esperando brotar como el pan de vida. Aleluya. El Omer Reshit, que es Levítico 23:10, cuando se presenta la gavilla de la primicia, se mece delante del Eterno, el Cohen, el sacerdote, mecía la gavilla delante del Eterno en el templo de Jerusalén, un día después del Shabbat semanal que cae dentro de la semana de Matzah. Ese Shabbat semanal que ya lo hemos leído en Levítico 23, que es el Shabbat que marca la resurrección de Yeshua. Al día siguiente, Yeshua resucitado se presenta como las primicias, como el Omer Reshit. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Luego Shavuot, semanas, conocida en Occidente como Pentecostés, que históricamente fue el tiempo de la entrega de la Torá en el Sinaí, lo que está escrito en Shemot, Éxodo 19 y 20, y luego también en Shavuot ocurrió el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Es decir, los 120 que estaban reunidos en el pórtico de Salomón estaban celebrando
Shavuot. Yeshua les dice, quédense en Jerusalén, y no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre. 10 días después que Yeshua había ascendido al cielo, el Ruach HaKodesh descendió sobre los 120. Cuando se llegó el día de Shavuot, y lo marca puntualmente el libro de Hechos, que fue en un Shavuot, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo como un viento recio, el cual sopló y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach, según el Espíritu que les daba que hablar. Fueron tanto lenguas humanas, porque allí en Hechos 2, en la terminología se refiere tanto a lenguas humanas como a lenguas no humanas, porque hay gente que dice, no, es que eran lenguajes humanos. Sí, hablaron lenguajes humanos, pero también hablaron lenguajes no humanos. Aleluya. Nosotros creemos en el mover del Ruach HaKodesh, el que descendió en Hechos 2 sigue siendo el mismo que estuvo sobre los 120, que estuvo con los discípulos, que obró maravillas en el libro de los Hechos, que sanaba, que resucitaba y que hacía milagros. Sigue siendo el mismo Ruach HaKodesh, sigue siendo el mismo Espíritu Santo. Cuando Yeshua se le apareció a sus discípulos, estaban las puertas cerradas y sopló y dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Recibir el Espíritu Santo, recibir el Ruach HaKodesh, porque sabemos a través de las Escrituras que Elohim es Ejad, Elohim es unidad compuesta. Dios, Elohim es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Ruach HaKodesh es Dios. Kefa le dijo a Ananías y Zafira cuando se habían robado de la heredad, le has mentido al Espíritu Santo, le has mentido a Dios. Y lo dicen en la misma lectura. ¿Y qué le pasó a Ananyá? Cayó muerto. Allá a las horas entró Shapira, su mujer, y cayó muerta. ¿Cuántos quieren el alargamiento del libro de los Hechos? ¡Aleluya! Para siempre. ¡Aleluya! Baruch Hashem, aleluya, Yeshua Hai. Luego Yom Teruah, Levítico 23, 24. Y en Yom Teruah tenemos su cumplimiento en Apocalipsis, Revelación y Talmud, capítulo 8. Versículo 6. Apocalipsis 8:6. Y los 7 malachim que tenían los 7 shofarot se dispusieron a tocarlos. Vemos en esta a continuación que hay 7 shofarot, hay 7 malachim, hay 7 mensajeros, hay 7 ángeles con 7 shofarot que van a ser sonados, y que en cada shofar se desata un juicio. Vamos a leer el primero. El primer malach tocó el shofar y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué va a ocurrir cuando los malachim suenan los shofares? Los 7 shofarot. Y esto es Yom Teruah.
Esto es Yom Teruah, el juicio del Eterno. Entonces, amados hermanos, en el capítulo 9 también continúa la lectura sobre el sonido de los shofarot, de los primeros 6 shofarot. Luego hay un impasse hasta el 11, capítulo 11 de Galut, de Revelación de Apocalipsis 11:15, y hasta ahí encontramos el séptimo shofar, y dice: el séptimo malach tocó el shofar, y hubo grandes voces en el Shamay, en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Yahvé y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Hay rebaños que cuando escuchan el shofar no están de acuerdo con el sonido del shofar. Entonces esos rebaños, ya sabemos, y me refiero a círculos religiosos, esos no le pertenecen al Mashiach, porque las ovejas oyen la voz. ¿Y qué es lo que utiliza el pastor para llamar a las ovejas? Las ovejas oyen su voz. ¿Para qué se suena el shofar, hermanos? Porque muchos lo han agarrado como juego también. ¿Para qué se suena el shofar? Cuando se entregó la Torá, fue con sonido del shofar. Entonces, cuando se suena el shofar, es para que el pueblo se perciba. El que tiene oídos, que oiga lo que el ruach. Es para afinar el oído espiritual, porque representa la voz del Eterno. Y la voz es la Torá, son los mandamientos. Y la voz es Yeshua, porque en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Entonces, cuando se suena el shofar, no es sonarlo por sonar. Estás estableciendo la voz del Eterno, que está llamando a la obediencia a su palabra, que está llamando a la obediencia de sus mandamientos, que está llamando a la obediencia de su Torá. Y eso incluye la observancia del Shabbat y la observancia de la solemnidad, porque puede sonar el shofar, pero ¿está guardando el Shabbat? Puede sonar el shofar, pero ¿estás guardando las fiestas de Levítico 23, los Shabbatón? Puede sonar el shofar, pero no sabes qué es un mazot, ni cómo se hace, ni cómo se come, ni cuándo se come. Alábalo, porque Yeshua vive. Es más, hay muchos que suenan el shofar y no conocen la Torá del Eterno. Y es doloroso, hermanos, es doloroso. Porque debería ser de que los que confiesan al Mesías, al Redentor, al que murió y resucitó al tercer día, deberían de conocerlo. Pero ¿qué pasa? Lo mismo de los discípulos de Maús, que iban caminando con él y le dijeron: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído de Yeshua Nazareno, el que fue crucificado? Y lo llevaban allá a la par y no lo reconocían, y hasta le iban predicando: santo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Pero ¿por qué? Si yo me congrego, si yo voy a una iglesia, si te puedes congregar, puedes ir a una iglesia, etcétera. Pero si no estás obedeciendo, estás honrando solo de labios y tu corazón está lejos. Está lejos del Eterno. Entonces, es hasta en el séptimo shofarazo, amados hermanos, que vemos la venida de Yeshua, que anuncia la venida de Yeshua. De hecho, todos
los 7 shofarazos anuncian la venida de Yeshua. Es para preparar a la humanidad, preparan a la humanidad para el regreso de Yeshua. Y mire lo que ocurre. Vamos a leer nuevamente el 15, 11-15 del Apocalipsis. El séptimo Malach tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Yahvé y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim diciendo: te damos gracias, Yahvé, Elohim Shaddai, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nótese el contexto, nótese la palabra juzgar. ¿Cuál es la palabra que las fiestas que precisamente hablan del juzgamiento o del juicio? Versículo 19. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces hay una conexión en estos 7 shofarot con Yom Teruah y con Yom Kippur ahora. ¿Por qué? Y el templo de Elohim fue abierto y en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál era el único día que el arca del pacto se veía? Yom HaKippurim, Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, aún el libro de Apocalipsis, para poder comprender el libro de Apocalipsis, es sobre la base de la Torá, es sobre la base de las 7 fiestas de Levítico 23. Si no se entiende el Shabbat, si no se entiende las 7 solemnidades de Levítico 23, no se comprende el libro de Apocalipsis. Si no se conoce la menorá y su significado, no se entiende el libro de Apocalipsis. En Isaías 56, 6 y 7 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, y que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Del celular para allá, verá que esto es la parte que más se menciona de este versículo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero ¿en qué contexto está la profecía? ¿En qué contexto está la profecía? En la observancia del Shabbat. El de mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, que lo dice el 99.99% del celular para allá. Pero es dentro del contexto de la observancia del Shabbat. Porque el Shabbat es el día de oración por excelencia. Y dice, a los hijos de los extranjeros. Ah, no, dice la gente, que eso es para los judíos. Es que eso es para Israel. Es que eso... Pero es que aquí está diciendo que es para los extranjeros también. Para los extranjeros que abracen el pacto de Yahvé. Para los extranjeros que observen el Shabbat sin profanarlo. No le está diciendo solo a los judíos. No le está diciendo solo a Israel. La profecía se la está dando a los extranjeros.
Pero es que del celular, de la transmisión, la gente dice: yo soy Israel, pero está guardando el Shabbat. Yo soy parte del pueblo de Israel, sí, eres parte, pero está guardando el Shabbat. Yo fui adoptado y ahora soy ciudadano de Israel, sí, pero está guardando el Shabbat y las 7 solemnidades de Levítico 23. ¿Estás entendiendo el contexto de Isaías 55, 6 y 7? Y Zacarías 14, que como hemos estudiado, habla del regreso de Yeshua, cuando ya Yeshua haya puesto sus pies en el monte de los olivos. Literalmente Isaías 14 dice que Yahvé pondrá sus pies en el monte de los olivos, y habla de la celebración de las fiestas de los tabernáculos. Y mire lo que ocurrirá en el milenio. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén y Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahvé Sebaot, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Isaías 66, 23, es decir, en el milenio las fiestas serán celebradas. Aleluya. Y esto es lo que el Eterno está restaurando, amados hermanos. En las últimas décadas, el pueblo está saliendo de la ignorancia. El pueblo está reconociendo que no le sirve a los sistemas religiosos. Porque el que dio la vida por ti no es el ministro que está dirigiendo tu congregación. El que dio la vida por ti se llama Yeshua. Y la base de tu fe no es el librito de la doctrina, sino que es la Torah, es la palabra viva. 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 Ahí están establecidos los tiempos del Eterno. El Eterno dejó detallado todas las cosas, amados, hasta sus tiempos. Los dejó ordenados. Isaías 66, 23. Y de luna nueva en luna nueva, y de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahvé. No lo dijo el pastor, no lo dijo el diácono, no lo dijo el apóstol, el profeta. Lo dice el Elohim de los ejércitos. Aleluya. Y cerramos con Oseas capítulo 6, versículo 3. Venid y volvamos a Yahvé, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. ¿Han pasado 2 milenios? Después de la resurrección de Yeshua, sí. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿Cuál es el tercer día? El inicio del milenio. Recordemos que a punto de cumplirse los 2000 años, estamos a pocos años de cumplirse los 2000 años de la muerte y de la resurrección de Yeshua HaMashiach. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahvé. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Quién es el que vendrá? Y ahí literalmente en Oseas, ¿quién dice que es el que viene? Un hombre común y corriente. Dice que es Yahvé. En la profecía dice: yo estoy esperando a Yahvé, hermanos. Ella vino por primera vez, dice, y vendrá
a nosotros como la lluvia, ya vino la primera vez, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia temprana y la lluvia tardía equivalen a las solemnidades de primavera, Pesach. Ya vino, él ya vino en Pesach. Y vendrá súbitamente Yahvé a su templo, y el Malaj del pacto a quien vosotros buscáis. Y como hemos estudiado, el templo de Jerusalén tenía que estar en pie cuando el Mashiach viniera la primera vez. Y fue destruido, el templo fue destruido en el año 70. Entonces el Mashiach, de acuerdo a esa y otras profecías, el Mesías tenía que venir antes de la destrucción del templo. ¿Quién es el único que reúne todos los requisitos antes de la destrucción del templo de Jerusalén? Yeshua. Dice, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Yahvé, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. No dice que es un hombre que iba a venir común y corriente, dice que es Yahvé el que vendría. Y